En la parte trasera de la furgo nos vamos a encontrar la centralita que gobierna los diferentes servicios de la furgo, como son agua, luz y los servicios auxiliares, como por ejemplo televisión, así como la centralita de calefacción y de agua caliente. Para encender la centralita principal, localizamos el módulo de la centralita y pulsamos en la I durante unos segundos hasta que nos active. Cuando la centralita ha arrancado, se nos encenderá el indicador que informa de que está activa, y utilizaremos estos botones para activar y desactivar los diferentes servicios. El de la izquierda del todo activa y desactiva las luces, el siguiente en este vehículo no tiene utilización, el tercero activa y desactiva el agua, y por último el de la derecha del todo activa y desactiva servicios auxiliares, como por ejemplo la televisión. Para saber los niveles de carga de la batería de servicio y de agua limpia, utilizaremos el botón de la I. Con una pulsación obtenemos el voltaje del motor, de la batería del motor. En una segunda pulsación obtenemos el voltaje de la batería de servicio. Y en una tercera pulsación obtenemos el porcentaje de agua que hay en el depósito de agua limpia. Se nos encenderá un indicador en esta parte de la centralita cuando tengamos el depósito de aguas grises lleno y tengamos que vaciar, en cuyo caso debéis seguir las instrucciones que os hemos dado en otro vídeo.